Bueno, vamos a arrancar entonces con cardiovascular. Sistema cardiovascular. Enfermedades del sistema cardiovascular. Es un concepto genérico que se emplea para referir a un conjunto de patologías y enfermedades diversas en sus causas o etiologías y en sus manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas. Según la versión 10ª de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, los grandes grupos de las enfermedades del aparato circulatorio son fiebre reumática aguda, cardiopatía reumática crónica, enfermedad hipertensiva, cardiopatía isquémica, enfermedad cardiopulmonar, otras enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de las arterias y enfermedades de las venas. Esto es una gran clasificación de la OMS, de cuáles son todas las posibles enfermedades que pueden afectar el aparato cardiovascular. Nosotros vamos a ver, mucho más enfocado, todo lo que es la enfermedad hipertensiva, la presión alta, la cardiopatía isquémica, no tanto por el infarto agudo de miocardio, porque obviamente el infarto en la farmacia va a ser medio complicado tratarlo, pero en la angina de pecho vamos a ver que sí es de todos los días también, en los fármacos que se utilizan. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, tenemos dos tipos de factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Pero independientemente de estos factores de riesgo que la persona, obviamente son factores de riesgo, significa que la persona está mucho más propensa a tener una enfermedad cardiovascular que otra que no tiene estos factores. Nosotros pensemos, o sea, que hay algo que, si hay alguna enfermedad que todos los seres humanos en algún momento van a tener, es algún problema en el sistema cardiovascular. De hecho, todos nos vamos a morir del corazón. Todos nos vamos a morir cuando nos toque, porque se nos paró el corazón. Tengamos o no tengamos factores de riesgos. De hecho, cuando se hace un certificado, el acta de defunción, el certificado, el motivo por el cual se produce la muerte siempre es parada cardiocirculatoria, siempre. Y después obviamente está la causa secundaria, que es el motivo por el cual se produjo esa parada cardiocirculatoria. Pero todos nos vamos a morir de paro cardiocirculatorio, siempre. Entonces, obviamente, cuanto más factores de riesgo tengamos, más probabilidades hay de que ocurran esas cosas. Y que lamentablemente en algún momento van a pasar. Cuando digamos, chau, chau, adiós, chau, chau. Bien, dentro de los factores de riesgo, nosotros tenemos dos tipos de factores de riesgo. Unos los puedo modificar. Ahora vamos a ver cuáles son. Y otros no los puedo modificar. La edad, el sexo, los factores hereditarios, no los puedo modificar. La edad, por más que diga, me haga un lifting, me tiña, me haga la linda, la edad sigue estando. El sexo ocurre lo mismo. ¿Y por qué el sexo? Porque en la mujer, los estrógenos tienen una capacidad protectora con respecto al sistema cardiovascular. Pero después de la menopausia, donde desaparecen esos estrógenos protectores, se equipara la frecuencia
de problemas cardiológicos entre el hombre y la mujer. El hombre tiene más frecuentemente problemas cardiovasculares que la mujer, pero la mujer después de la menopausia, cuando pierde los estrógenos, que son los protectores, esto se equipara. Algunos factores pueden ser modificados o tratados o controlados, que son precisamente los modificables. Recuerden que edad, sexo y factores hereditarios no los puedo modificar. No los puedo modificar. Son cosas que es lógico esto, ¿no? Pero los factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico bien establecidos son el tabaco, el colesterol en la sangre, diabetes, cifras elevadas de presión arterial, obesidad, la falta de ejercicio físico regular, el sedentarismo. Obviamente esas cosas sí las puedo modificar, como para disminuir el factor de riesgo. Obviamente con el tabaco se deja de fumar, con el colesterol alto en la sangre siempre se hace un tratamiento farmacológico y lo que se denomina higiénico-dietético. Después cuando veamos los fármacos de esto, vamos a ver cómo es. La diabetes también se trata. Las cifras elevadas de presión arterial también se trata. La obesidad también se trata. La falta de ejercicio, o sea, el sedentarismo, hay que tratar de solucionarlo, o sea, de cambiar esa actitud. Y con esto quiero hacer una aclaración. Porque cuando uno habla de sedentarismo, o sea, no hay que ser un atleta, hay que salir a correr y 10 kilómetros por día, no hace falta. Con caminar media hora por día, y si hay algún problema que lo impide, con caminar media hora día por medio, ya eso es suficiente como para evitar el sedentarismo. Obviamente siempre que haya un poco más de movimiento, por decirlo de alguna manera, es mucho más, menos riesgoso. Pero ojo que también pues, el movimiento, digamos, si hay algún problema, digamos, en el sistema cardiovascular y salgo a correr, y bueno, tampoco va a ser demasiado bueno. ¿Ven? Como les dice acá. Además, son factores específicos de la mujer, los ovarios poliquísticos, los anticonceptivos orales y los estrógenos propios, que son protectores. En cambio, los ovarios poliquísticos y los anticonceptivos orales, en realidad, son factores perjudiciales. A ver, hay algo en el chat. Vamos al chat. Eso, los estrógenos. Sí, María. María dice que hoy es difícil por la cuarentena salir a caminar. Sí, obviamente. Pero la realidad también es que no necesariamente hay que caminar. Uno también puede hacer ejercicio en casa. Puede hacer ejercicio en casa, ¿cómo? O sea, a ver, el tema con el sedentarismo es no estar sentado todo el día en la computadora, mirando la tele o haciendo algo. Todo, yoga, dice Marcelo también, sí, por supuesto. Cualquier ejercicio, vos te pones a barrer, ponele. A barrer, a pasar el trapo, después decime cómo quedas. Si tenés pibe, ni te digo. Obviamente se puede hacer ejercicio, o sea, el sedentarismo es eso de estar sentado todo el día sin hacer absolutamente nada. Está bien, no se puede salir a caminar, o sí, todo depende. Yo por suerte en la zona donde vivo,
puedo salir tranquilamente porque Barrio Parque no me cruzo con nadie, ¿eh? Aunque el otro día se cruzaron unos malhechores, pero bueno. El resto, o sea, siempre, o sea, cualquier ejercicio vale, cualquier ejercicio vale. ¿Mm? Marcelo dice, creo que la definición de la OMS habla de actividad física y lo distingue del ejercicio. Sí, exactamente. Para evitar el sedentarismo vale cualquier tipo de actividad física. O sea, yo me estoy moviendo, bien, estoy barriendo, estoy haciendo la cama, estoy poniendo la ropa en el lavarropa, sacándola, colgándola, yendo, viniendo, ¿eh? Siempre es bueno. ¿Mm? Pero bueno, y acá había otro que preguntaba, ¿entonces los anticonceptivos no son tan buenos? Y la realidad es que ni. ¿Mm? Cuando veamos anticonceptivos, que eso lo vamos a ver el año que viene, ¿mm? Van a ver que los efectos adversos que tienen no son tan buenos, pero bueno, convengamos que eh, el uso de los anticonceptivos obviamente debería estar monitoreado por un ginecólogo o ginecóloga, ¿m? Y que obviamente es quien va primero a analizar o ver si la mujer tiene algún factor que pueda provocar algún peligro. O sea, pensá que los anticonceptivos más que nada es como que repetir el ciclo, ¿m? El ciclo sexual femenino, pero con una concentración un poco mayor de hormonas y va a frenar la ovulación. Pero, obviamente, si la mujer joven, primero que cuando hablábamos de factores de riesgo, que hablábamos de edad, ¿m? Que la mujer perdía esa protección después de la menopausia. Y después de la menopausia ya no se usa más, porque se pierde la capacidad reproductiva. Entonces, no hay problema. Pero sí, los anticonceptivos tomados así a las chan chin fan, puede traer inconvenientes. Por eso siempre es recomendable que el tratamiento siempre esté controlado por un facultativo, o sea, por un médico. La mayoría de las veces siempre es el ginecólogo. Bien, entonces, en síntesis, con respecto, y esto es quizás una de las cosas que a mí me encanta preguntar siempre, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular? Que tenemos aquellos que se pueden modificar, aquellos que no se pueden modificar. Dentro de los que no se pueden modificar, obviamente, están el sexo, la edad y la herencia familiar. Sí, está comprobadísimo que cualquier persona que tenga alguna enfermedad cardiovascular, algún pariente también seguro tiene. Y que obviamente los modificables, obesidad, sedentarismo, ¿cómo se llama? Ay, se me patinaron. Obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, son todas cosas que las puedo tratar. De hecho, fíjense que la hipertensión, aparte de ser una enfermedad cardiovascular, también la pone como factor de riesgo. Después, cuando veamos hipertensión, vamos a ver por qué es eso. O sea, pero ¿cómo? Si la hipertensión ya es una patología, ya es un problema cardiovascular. Pero vamos a ver por qué también es un factor de riesgo. Bien. Profe, Sí, disculpe. no hay problema, Si yo dígame. si yo tengo un familiar que tiene hipertensión, o sea, ¿yo Sí, también puedo llegar a tenerlo? sí, cualquier enfermedad cardiovascular. O sea, es un factor de O sea, riesgo. A ver,
tener un pariente, un familiar, sobre todo familiares en primer grado, o sea, papá, mamá, en Sí, mi segundo. papá, por ejemplo, es hipertenso hace años, ¿no? Que está medicado y todo, Sí, pero siempre tuve la duda de si yo en algún momento de mi vida puedo llegar a, digamos, a tenerlo también. sí, pero no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? A ver, si bien es como que tenés más probabilidades, no significa que lo desarrolles. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya no más con el envejecimiento, a todos nos sube la presión, a todos. ¿eh? Después cuando veamos específicamente hipertensión, vamos a ver que la presión arterial está digamos, de alguna manera producida o se maneja. eh, Hay una fórmula matemática que es muy sencilla, que sirve para comprender muy bien cómo se maneja la presión arterial, y cuando hablo de presión arterial no significa que esté mal, eso ya sería hipertensión. ¿eh? Esa fórmula matemática me dice que la presión arterial es igual a la frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Resistencia periférica es todo aquello que frena o impide o hace que le pone una dificultad como para que la sangre pueda circular en forma correcta. Cuanto más alta es la resistencia periférica, ahí es donde se empieza a producir precisamente la hipertensión. ¿Cuáles son estas causas por las cuales puede aumentar la resistencia periférica? Bueno, precisamente el acúmulo de colesterol en las arterias, que va disminuyendo el calibre de las arterias. Las arterias es como si vos agarraras una manguera y la apretás, viste que el chorro sale con mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque el diámetro es mucho más chiquito. A todos nosotros nos va a pasar eso, a todos. Entonces, esto de que va a ocurrir, o por ejemplo, eh, o sea, no, es porque mi papá tuvo y yo también lo voy a tener. Puede ser por las dos cosas. Puede ser o por la herencia familiar o por el proceso de envejecimiento normal de cualquier organismo. Nosotros pensemos que en el único momento que tenemos nuestras arterias divinas, hermosas y bien planitas es cuando nacemos. Exactamente. Ahí hace Marcelo el gesto. Cuando nacemos. Después, con los años, se nos van a empezar a llenar de porquerías y, obviamente, cuanto menos colesterol, digamos, tengamos, menos exceso de colesterol tengamos en nuestro organismo, obviamente va a tardar un poquito más. Pero básicamente es el proceso de envejecimiento normal y siempre va a pasar. ¿eh? Así que ninguno de nosotros vamos a zafar. Menos yo que tengo una disautonomía por la diabetes y, a mí me baja la presión a cada rato en vez de subirme. Pero bueno, cada vez que me paro me caigo. Me tengo que estar parando siempre despacito, tranquilita, porque si no, ¡plaf! Me caigo. Bueno, acá empieza hablando, lo primero que habla es de accidente cerebrovascular, el famoso ACV. Acá les habla de que hay dos tipos y yo les voy a agregar un tercero. Acá les habla de accidente cerebrovascular, este que está acá todo rojito y uno que está grisecito. Este rojito es
un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Hemorrágico por qué? Porque se rompió algún vaso sanguíneo dentro del cerebro y produjo obviamente una hemorragia. Esa hemorragia obviamente ocupa un lugar que no tendría que estar ocupando porque la sangre tendría que estar adentro de la arteria, comprime el cerebro y va a producir una determinada cantidad de síntomas que obviamente van a estar relacionados con el lugar donde se produjo. ¿Se acuerdan del dibujito ese del homúnculo de Penfield que vimos cuando estábamos en anatomía viendo sistema, aparato nervioso, sistema nervioso? Bueno, dependiendo del lugar que esté afectando, me va a producir precisamente el síntoma en ese lugar. Aparte, esta hemorragia no solamente que va ahí a comprimir, sino que alrededor de toda la zona donde se produce esta hemorragia, hay lo que se denomina edema. Este edema es obviamente la extravasación de líquidos que sale de los vasos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día en sistema linfático? Que toda esa sangre a nivel capilar filtraba y siempre se salía un poquito de líquido. Bueno, acá encima es mayor, con lo cual a veces es mayor. ¿Y por qué puede ocurrir, este tipo de accidente cerebrovascular, o sea, un accidente hemorrágico? Acá hay varias causas. Una de las causas más frecuentes es una malformación arteriovenosa, que nacemos con eso, o sea, la persona nace con ese problema, las paredes de sus arterias son muy finitas, en algún momento empiezan a deformarse, a formar lo que se denomina un aneurisma, y en algún momento, que es como una especie de globito que se forma en la arteria, y en algún momento eso va a explotar. Este tipo de accidente cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad. Muchas veces provocan la muerte instantánea, porque son hemorragias muy grandes o dependiendo la zona, pueden llegar a provocar la muerte instantánea. También puede ocurrir, otra de las causas, es precisamente por una hipertensión extremadamente alta, no controlada. ¿Por qué? Porque la sangre circula con tanta presión adentro de las arterias que en algún momento las va a romper. Esto sí ocurre en personas poquito más grandes, donde ya tienen una hipertensión y que no está tratada. Voy a dejar el isquémico para la siguiente reunión porque nos quedan poquitos minutos. Hasta se puede, sí, obvio. Acá Marcelo nos pone que hasta se puede herniar el tronco, el tronco encefálico. El tronco encefálico pasa por un agujerito en el cráneo y tiene, o sea, está todo tan comprimido que hace que desaparezca. Que pase por el agujero de una manera que no tendría que pasar. Y que, bien.
Otra de las causas por las cuales se puede producir una hemorragia, pero ahí ya no es un ACV, es obviamente un traumatismo craneoencefálico. Entonces, obviamente, si yo tengo un traumatismo craneoencefálico, también va a haber puede haber una hemorragia intracraneal, pero no necesariamente, o sea, sí, se rompió un vaso, pero porque se rompió el coso, el cráneo. Pero más o menos puede llegar a ocurrir lo mismo. Bien, con respecto a esto, ¿alguna duda con esto que estuvimos viendo? Ahí Fernanda nos No, cuenta profe. que la hermana tuvo un ACV isquémico. Bueno, el isquémico lo vamos a ver ahora después en la segunda reunión. Profe, Sí. es el derrame, ¿no?, que tuvo esta persona. Usted dijo porque no es tratable, o sea que si hay tratamiento lo podés prevenir, o sea, si estuviera medicada. Con respecto a la hipertensión, Claro, al ACV que recién estábamos explicando, el derrame cerebral. sí, en el caso de que sea un ACV hemorrágico, producto de de una hipertensión muy, muy alta, sí, obviamente. Obviamente que tiene tratamiento, todo tiene tratamiento. Pero bueno, obviamente, y para que no se vuelva a producir, por lógica, es tratar de controlar al máximo esa hipertensión. Es más, algunas veces se descubre la hipertensión precisamente por esto. O sea, ya ha llegado, o sea, una persona que no se controla, que no hace, obviamente si no se controla, no sabe que tiene hipertensión, no hace ningún tratamiento, puede llegar a esto. Y se descubre que tiene hipertensión porque hizo un ACV hemorrágico, pero porque no era una persona, era una olla a presión. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, usted dijo que en un momento sobre el aneurisma que era genético. ¿Puede ser que por alguna droga se produzca también aneurisma o alguna debilidad en las paredes de las arterias? No, que yo sepa, ¿Abuso a no. largo plazo? No conozco ningún fármaco que vos hablas de droga. ¿Droga de abuso o fármaco también? Está bien, droga de abuso puede ser que destruya vasos sanguíneos. Fármaco no, porque imagínate la peligrosidad que tendría ese fármaco. Quizás por ahí ponerle algún oncológico. O sea, la verdad, en su agresividad con respecto a los fármacos oncológicos, ponele que puede llegar a pasar. Pero independientemente de eso, lo más frecuente de la formación de las aneurismas siempre es genético, porque es como que le falta a la pared arterial, le falta capa muscular. La capa muscular, sí. Claro, que es lo que le da la firmeza, digamos, lo que le hace. Y por lo general también, ocurre en la unión, por eso se habla de malformación arteriovenosa. Mi cuñada tuvo 2 ACV de este tipo por malformación arteriovenosa y la verdad que es un padecimiento bastante importante porque es como tener una espada de Damocles en la cabeza. Nunca sabés en qué momento te puede llegar a volver a pasar. Bien. Bueno, se corta, chicos. Lo corto y en 10 volvemos. Ok.